Bien, Emanuel, preguntabas recién por el tema de las citas, si se cita al pie o de qué manera se cita. En el marco teórico yo les he dejado un link a un Drive donde pueden bajar o ver un archivo que tiene las normas APA de citación, que son las más utilizadas por ahí en ciencias sociales, humanas, de la salud y en comunicación también, en ciencias de la comunicación. En este caso, lo que uno hace, digamos, hay distintas formas de citar, ¿sí? Se establecen distintas tipologías de citas, ¿sí? Las que principalmente utilizamos son las citas que se llaman primarias y secundarias, o citas directas e indirectas, ¿sí? Las citas directas son citas textuales, son las que se llaman citas textuales, es decir, yo tomo lo que el autor dice tal como el autor lo dice, ¿sí? Y si no me equivoco, ahí en las normas APA establece que si son menos de 40 palabras, ¿sí? Si la cita consiste en menos de 40 palabras, va entrecomillada, ¿sí? Entrecomillada, y al final se puede poner entre paréntesis el autor, el año y la página en que lo dijo. ¿Por qué? Porque estamos tomando textualmente al autor. Es decir, copiamos y pegamos lo que dice el autor, no le cambiamos ni una sola palabra, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Fernández, o en el año 2010, la comunicación fue definida de la siguiente manera. Tomamos exactamente lo que dice el autor, lo ponemos entre comillas teniendo menos de 40 palabras y al final, entre paréntesis, va el nombre del autor, el año y la página. Por ejemplo, no sé, González, 2010, PP, es página 234, que es la página del libro donde definió la comunicación de esa manera. ¿Sí? Eso es una cita textual. ¿Qué pasa cuando la cita tiene más de 40 palabras? Va encajonada, ¿sí? Va encajonada, no va entre comillas. Entonces, podemos decir, bueno, en el año 2010, González, página, entre paréntesis, página 234, definió la comunicación de la siguiente manera. Y ponemos la definición de comunicación que digo que tiene más de 40 palabras, encajonada, es decir, con márgenes izquierdo y derecho más pequeños, ¿sí? Me pone la cámara porque estoy gesticulando, pero no me están viendo. Entonces, viene el texto con una cierta longitud, ¿sí? Y cuando nosotros incluimos la cita textual de más de 40 palabras, ese bloque de más de 40 palabras queda encajonado con límites izquierdos y derechos más pequeños, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos citando textualmente a un autor, ¿sí? En una cita de más de 40 palabras. Esa es la cita textual. No está bueno abusar de las citas textuales, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque queda el marco teórico, por ejemplo, como un copia y pegue, ¿sí? Como un copia y pegue. Lo que sí está permitido es que ustedes como investigadores puedan parafrasear, ¿sí? Que es la otra forma de citar. Es decir, ¿qué pasa si a ustedes les interesa, por ejemplo, citar a un autor que tiene como importante todo un capítulo o medio capítulo de un libro, ¿sí? No podemos citar medio capítulo, copiar medio capítulo de un libro, que capaz que son, no sé, 7, 8 páginas, por ejemplo, y pegarlas en nuestro marco teórico y citarlo textual, ¿sí? No está bueno. ¿Por qué? Porque el marco teórico también tiene que tener elaboración por parte del investigador. Es una cuestión creativa también. Se utiliza la cita textual cuando, modificando cualquier palabra, yo modifico ya el concepto, ¿sí? Pero si no, pasa esto. Ustedes leen un capítulo de un libro, la mitad del capítulo de ese autor les sirve, está bueno, lo quieren citar, entonces, ¿qué hacen? Ustedes se comen ese capítulo del libro, uno lo mastica, lo mastica, lo mastica, lo piensa, ¿sí? Y lo escribe con sus propias palabras, ¿sí? Pero como la idea no es originalmente nuestra, necesitamos citar al autor. Pero esta vez, cuando lo parafraseamos al autor, cuando lo describimos, lo que el autor dice con nuestras propias palabras, lo que hacemos es citar solamente autor y año. Y después en la bibliografía estará el capítulo del libro del cual sacamos esa idea, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas, digamos, principales de citas que se utilizan. En el caso del parafraseo, hay una elaboración de esa idea, ¿sí? Ustedes explican la idea del autor con sus propias palabras, sin que cambie el sentido de la idea, obviamente. Pero tienen la posibilidad de crear eso. En cambio, bueno, las citas textuales es tal cual lo dice el autor, ¿sí?
No sé si... Y se cita en formato APA, se cita en el mismo texto. Hay dos maneras de incluir el autor y el año, o el autor, el año y la página, ¿sí? Una es, la comunicación ha sido definida de la siguiente manera. Ponen la cita, ya sea textual o parafraseada, y al final de la cita, ¿sí? Al final de la cita, entre paréntesis ponen autor y año, o autor, año y página, si es textual. La otra manera es con el ejemplo que veíamos recién. González, en el año 2010, definió la comunicación de la siguiente manera. Y ahí ponemos el concepto de comunicación de González del 2010, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una introducción, el autor queda con su nombre, con su apellido y a veces el nombre inclusive en el texto mismo que venimos narrando, y la cita la colocamos debajo, ¿sí? A diferencia de la otra forma de citarlo, que era el autor al final de la cita, entre paréntesis. De cualquiera de las dos maneras es válida y está bueno ir alternando a veces. Las citas a pie de página se dan y son válidas, pero, Emanuel, pertenecen a otro formato, ¿sí? A otro formato. Si no me equivoco, Vancouver, este es el formato APA que utilizamos nosotros. El formato Vancouver, si no me equivoco, es el que cita con números en el texto, ¿sí? Entonces la comunicación ha sido definida de la siguiente manera y tenemos un superíndice que tiene un 1. Entonces, a pie de página aparece 1, González, 2010, página 234, y a veces hay formatos que incluyen el, el nombre del capítulo del libro de donde salió. ¿Sí? Bien, perfecto, profe. Sí, entonces yo estoy súper acostumbrado a trabajar con el de Vancouver, porque Puede siempre ser. lo hago primero y subíndice, sí. Está bien, mira, en ese sentido, a ver, la propuesta es formato APA, ¿sí? Pero en general, digamos, lo que se busca es que se mantenga siempre el mismo formato de citación a lo largo de todo el trabajo, ¿sí? O sea, en última instancia, si ustedes hacen un trabajo y citan en Vancouver, yo no les puedo decir está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la costumbre, es la tradición en ciencias sociales y humanas citar en APA, pero no significa que sí o sí se deba citar en APA. ¿Por qué? Porque en gran parte depende también de las revistas donde se va a publicar. Si ustedes quieren publicar un trabajo y saben solamente citar en APA, pero la revista pide formato Vancouver, hay que transformar todo a formato Vancouver, ¿sí? O a ISO, depende, ¿sí? Hay digamos, hay que adecuarse. Si uno quiere publicar, hay que adecuarse al formato que exige una revista, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, generalmente las revistas que publican ciencias sociales y humanas, salud y comunicación, van por el lado de utilización de normas APA. Pero bueno, no quiere decir que no haya una revista de comunicación, por ejemplo, que publique en formato Vancouver o ISO, ¿sí? El tema es ese, que se mantenga siempre el mismo formato de citación, que no aparezca una cita con el autor entre paréntesis al costado y la siguiente cita que aparezca con un superíndice y a pie de página el autor, ¿sí? Que se mantenga, sino que se mantenga siempre la misma estructura o el mismo formato de citación. Bien, ¿queda más o menos claro? Perfecto, perfecto. Bien, eh, vamos a arrancar los que estamos. Vamos a seguirlo. Habíamos visto hasta ahora el tema del marco teórico, ¿sí? Habíamos visto hasta ahora el tema del marco teórico y dijimos que nos estructura gran parte del trabajo, nos define conceptos, nos ayuda a encontrar hipótesis a veces porque vamos leyendo y vamos encontrando, digamos, hipótesis de autores que han hecho investigaciones, que han trabajado el tema, no que han hecho investigaciones, que han trabajado sobre la temática, más a nivel teórico, y que dejan ciertos interrogantes a veces que nos pueden orientar, que nos pueden servir para armar una investigación, ¿sí? Nos muestran también a veces las lagunas teóricas que puede llegar a tener un tema, el cual, o a partir de lo cual puede llegar a surgir una investigación, ¿sí? Decíamos que el marco teórico es algo narrado, es algo fluido, tiene que ser algo en lo que nosotros pasamos por los conceptos y las características principales de las variables, los factores o los eventos, digamos, sobre los que estamos trabajando,
¿sí? Pero pasamos de un tema a otro de manera fluida, como si lo fuésemos charlando, no es que damos definición de comunicación. Comunicación, 2 puntos. ¿Se entiende por comunicación? Tal cosa. Punto aparte. Familia, 2 puntos. Por familia se entiende si estamos hablando, por ejemplo, si nuestro tema es la comunicación intrafamiliar en un grupo determinado. ¿Sí? Características de la comunicación intrafamiliar en un grupo determinado. Entonces, no es que lo hacemos tipo campos estancos, que vamos y definimos un concepto, punto aparte, definimos el otro concepto, punto aparte, definimos el tercer concepto y se nos acabó el marco teórico, ¿sí? Sino que vamos definiendo conceptos en el medio y los vamos caracterizando, pero un tema con otro lo vamos enganchando, ¿sí? Si vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cómo se define o qué se entiende por comunicación, qué características tiene la comunicación, a veces se pone un poco de historia, ¿sí? De historia del desarrollo de la comunicación, cómo ha ido evolucionando el estudio de la comunicación, qué pasa con la comunicación en distintos tipos de grupos y específicamente en la familia, la comunicación familiar, qué características tiene. Entonces ahí entramos ya con el concepto de familia, ¿sí? Pero vamos enganchando una cosa con otra, la vamos narrando. La idea, a ver, en un buen marco teórico, el que va leyendo ni se da cuenta que pasó de un tema a otro, porque pasó tan fluidamente, ¿sí? Pasó tan fluidamente, estaba esa conexión entre temas que decís, bueno, ¿y cuándo empecé a leer de familia? ¿Cuándo pasé de comunicación a familia? Ah, en esta parte, en estos párrafos. Muchas veces esos párrafos conectores, esos párrafos que conectan temas, ¿sí? Los arman ustedes. Ahí hay mucha producción por parte de ustedes, ¿sí? Entonces, salvo que encuentren, no sé, en alguna lectura, algún autor que específicamente habla de la comunicación intrafamiliar y, digamos, tiene un párrafo muy bueno para poder conectar ambos temas, ¿sí? Pero en general suele ser creación de ustedes el tema de conectar un tema con otro dentro del marco teórico, ¿sí? Pero la idea es que vaya lo más fluido posible. Esto que vamos a ver hoy, que son los antecedentes de investigación, se complementan con el marco teórico de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros venimos hablando del marco teórico, ¿sí? Nosotros venimos hablando del marco teórico como la conceptualización y la caracterización de los fenómenos que nosotros vamos a estudiar, pero siempre a ese nivel, a nivel teórico, ¿sí? Esto se complementa con lo que son los antecedentes de investigación, ¿sí? Vamos a presentar ahora. Los antecedentes de investigación yo acá los tengo en un Power, ¿sí? Los tengo en un Power, pero me parece que en el, en el grupo están como un PDF, ¿sí? El tema es que es el mismo documento, básicamente es el mismo documento, así que no se preocupen. Ya está subido tanto el de antecedentes de investigación como el tema de objetivos, que es lo que vamos a ver si podemos abordar hoy o si queda para la clase siguiente. Antecedentes de investigación. Bien, ¿se ve ahí la presentación? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien, si se corta, háganmelo saber por audio, porque como vamos a estar presentando esto no veo el chat. Bien, antecedentes de investigación. Vamos a ocultar esto. Perfecto. ¿Qué son los antecedentes? Son trabajos realizados anteriormente con respecto a la o las variables de estudio, ¿sí? Pero como son antecedentes de investigación, van a ser trabajos de investigación realizados, es decir, investigaciones hechas con respecto a estas variables o factores o características que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Es una recopilación de investigaciones realizadas sobre el tema de investigación que ustedes van a desarrollar, pero que puede haberse estudiado ya sea en otras poblaciones, en otras muestras distintas, o donde se aplicaron métodos distintos, ¿sí? O enfoques diferentes, alguien aplicó un enfoque cualitativo y ustedes van a aplicar uno cuantitativo o mixto, por ejemplo, ¿sí?
en su relación a veces de la temática con otras variables distintas o desde la perspectiva de otra disciplina. Es decir, ¿qué son entonces los antecedentes de investigación? Son investigaciones realizadas sobre la temática que a nosotros nos interesa, pero que obviamente nosotros no vamos a encontrar investigaciones sobre lo que nosotros estamos investigando, sobre lo que nosotros mismos estamos investigando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si encontrásemos exactamente lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? No tendríamos un problema de investigación, ya tendríamos una respuesta ahí en esa investigación, ¿sí? Entonces, en general, los antecedentes de investigación versan sobre la misma temática, son investigaciones sobre el mismo tema que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos recién, comunicación intrafamiliar, ¿sí? Características de la comunicación intrafamiliar. Pero a nosotros nos interesa la comunicación intrafamiliar en un grupo determinado, ¿sí? En una muestra o en familias que tienen una determinada característica, ¿sí? Eh, ¿Qué podemos encontrar en los antecedentes de investigación? Puede que se haya estudiado la comunicación intrafamiliar, pero en otro tipo de familias distintas a las que nosotros tenemos. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve. O con otros métodos. Nosotros lo vamos a estudiar mediante, no sé, análisis de videos, por ejemplo. ¿Sí? Análisis de video, viendo a ver cómo se desarrolla la comunicación a lo largo de, no sé, 4 días dentro de una familia y hacemos un análisis del tipo de comunicación que tiene, ¿sí? Qué características presenta, frente a otros que han utilizado otros métodos tales como la entrevista, por ejemplo, ¿sí? U otras técnicas de recolección de información, como una entrevista, ¿sí? O la observación, han utilizado la observación con una grilla determinada, ¿sí? Eh, en su relación con otras variables, podemos encontrar investigación. Nosotros queremos relacionar la comunicación intrafamiliar con, no sé, con el liderazgo, por ejemplo, ¿sí? El liderazgo al interior de la familia. Bueno, hay otras investigaciones que han estudiado la comunicación intrafamiliar, pero en función de, no sé, el apoyo familiar que se brinda entre los distintos miembros. ¿Sí? Es decir, han estudiado la comunicación intrafamiliar, pero en relación con otras variables diferentes de las que nosotros estamos buscando, pero nos sirve a nosotros como antecedente de investigación, ¿sí? O desde la perspectiva de otra disciplina. Ustedes lo ven desde la comunicación y, por ejemplo, se puede haber indagado, se pueden haber hecho investigaciones de lo que es la comunicación intrafamiliar, pero desde la psicología, por ejemplo, ¿sí? ¿Nos sirve como antecedente? Sí, nos sirve como antecedente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son investigaciones hechas, ¿sí? Anteriormente sobre la temática o la variable que nosotros estamos investigando, ¿sí? Entonces nos sirve para poder comparar, nos sirve para poder complementar muchas veces información, ¿sí? Si es desde otra disciplina, es muy bueno a veces porque complementamos la información a la que han arribado otros investigadores, ¿sí? Entonces tenemos como más sólido, ¿sí? Vamos solidificando la información que tenemos acerca de la comunicación intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ya tenemos desde la mirada de las ciencias de la comunicación, ¿sí? Y desde la mirada de la psicología, por ejemplo. Después pueden sumarse otras de trabajadores sociales, por ejemplo, ¿sí? Bien, cuando se está aprendiendo a investigar, muchas veces, lo que decíamos recién, buscamos como antecedente de investigación el nombre de nuestra investigación, ¿sí? Entonces ahí nos metemos en un brete, nos metemos en un problema, ¿por qué? Porque lo primero que nos encontramos es que no hay nada, ¿sí? Lo primero que nos encontramos es que no hay nada. Y es esperable que no haya nada porque justamente nosotros tenemos un tema de investigación que es diferente, ¿sí? Entonces, podríamos decir, bueno, la comunicación intrafamiliar eh, en la comunidad Wichi, por ejemplo, ¿sí? Y decimos, bueno, pero buscamos antecedentes de investigación, nadie trabajó la comunicación intrafamiliar en la comunidad Wichi. No hay antecedentes de investigación. No, tal vez lo han trabajado en otras comunidades, tal vez lo han trabajado en familias de la población general, ¿sí? Tal vez se ha trabajado desde otras disciplinas, que es lo que decíamos hace rato, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a encontrar
los antecedentes tal cual los estamos buscando. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante ver con qué palabras claves vamos buscando, ¿sí? Comunicación intrafamiliar y a partir de ahí ver qué investigaciones hay, cuáles nos pueden ir sirviendo como antecedentes de investigación y cuáles no, ¿sí? Bien, bien. Y es lo que se plantea acá. Si nosotros llegamos a buscar comunicación, características de la comunicación intrafamiliar al interior de la comunidad Wichi, por ejemplo, entonces, si encontramos investigaciones hechas, significa que ya tenemos una respuesta al problema, ¿sí? Salvo que, o excepto que esa investigación sea de hace, no sé, 20 años atrás. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? Indagamos las características de la comunicación en un contexto 20 años posterior y podemos comparar nuestra investigación con el estudio anterior para ver si ha cambiado, si han cambiado algunos patrones de comunicación, qué características tiene, si ha ido evolucionando, qué cambios ha tenido, ¿sí? Cómo se encuentra respecto a ese estado anterior. Pero si nosotros encontramos como antecedentes de investigación nuestro tema tal cual nosotros lo queremos investigar y ya tiene una investigación hecha y tiene una respuesta, significa que tenemos que buscar otro problema de investigación. ¿Por qué? Pues eso ya se investigó, ya hay respuesta para nuestra pregunta, ¿sí? Se debe buscar en función a cada una de las variables o investigaciones similares. Entonces, es lo que decíamos, empezamos buscando en general las variables con las que nosotros vamos trabajando, ¿sí? Y a partir de ahí hay que leer investigaciones para ver si están conectadas con la nuestra de alguna manera o no, ¿sí? Y para eso, ¿qué sirve? Cuando se publica algo, ¿sí? Cuando se publica algo, un artículo, una investigación, por ejemplo, lo que se pide, una de las cosas que se pide en castellano, en inglés, algunos lo piden en portugués, otros lo piden en francés, italiano, depende de dónde se vaya a publicar, es un abstract o resumen, ¿sí? Entonces, esto no significa que nosotros buscando antecedentes de investigación tengamos que leernos toda la investigación de punta a punta, de principio a final, para saber si nos sirve o no. Leemos muchas veces el resumen y a partir del resumen de la investigación, si el resumen está bien hecho, nos va a orientar acerca de, bueno, esta investigación me sirve para los antecedentes o no me sirve. Si me sirve, la leo completa, ¿sí? La leo completa y saco como antecedente de investigación aquellas partes que sí me sirven, ¿sí? Si veo que el resumen me está mostrando que la investigación aborda la misma temática, pero no tiene ningún otro punto de contacto con el trabajo que yo estoy haciendo, entonces lo puedo descartar como antecedente de investigación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los antecedentes de investigación? Hay distintos tipos de clasificaciones y hay autores que recopilan las distintas clasificaciones, ¿sí? Eh, Hay distintos criterios, por ejemplo, antecedentes generales y antecedentes específicos, ¿sí? Los antecedentes generales son aquellos que hablan de la temática, ¿sí? Pero que no están de manera directa conectados con nuestra investigación. Mientras que los antecedentes específicos sí están más directamente conectados con nuestra investigación y pueden ser, por ejemplo, una investigación como la que estamos, como lo que mencionábamos recién. La misma investigación que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero hecha 10, 20 años atrás. Y nosotros vamos a replicar esa investigación para ver si los patrones comunicacionales, por ejemplo, han cambiado o no, ¿sí? Después hay otras clasificaciones que o sea, clasifican los antecedentes en internacionales, nacionales, regionales, locales, ¿sí? En función de las características de dónde se ha publicado, por ejemplo, ¿sí? Del lugar donde se ha publicado, si son, y las características de la revista, ¿sí? Del alcance de la revista. Nosotros tenemos, digamos, hay revistas que tienen una tirada internacional, más allá de que digitalizado cualquiera, digamos, puede acceder a una revista no sé, una revista científica de Taiwán, por ejemplo, ¿sí? Pero, este, muchas veces depende del alcance, de la extensión a la que llegue la revista, ¿sí?
Hay revistas que son internacionales, que tienen llegada a todo el mundo, hay revistas que son más locales. Acá, por ejemplo, teníamos revistas locales como Fundamentos en Humanidades, ahora tenemos una que es Revit, también, ¿sí? Dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Humanas. Bien. Bueno, acá en este momento afirmábamos que nosotros utilizamos los segundos, ¿sí? Pero muchas veces no está mal también el tema de clasificar los antecedentes en generales y específicos, ¿sí? De hecho, por ahí, para mí a veces es un tanto mejor clasificarlos en antecedentes generales y específicos porque están en función del contacto que tengan con nuestro tema, independientemente de dónde se hayan publicado, cuál sea el alcance que tengan, ¿sí? Es decir, pueden haber antecedentes internacionales que sean muy específicos, ¿sí? O pueden haber antecedentes locales eh, que a su vez sean muy generales, ¿sí? Que no tengan tanto punto de contacto con nuestra investigación, ¿sí? ¿Cómo redactamos los antecedentes? ¿Cómo redactamos los antecedentes? A ver, cada investigación que se cite, ¿sí? Cada investigación que nosotros incorporemos a nuestros antecedentes de investigación tiene que sí o sí tener datos acerca de quién realizó, quién o quiénes realizó o realizaron esa investigación, dónde se realizó, ¿sí? El quiénes, obviamente, bueno, nos habla de los autores, ¿sí? De los autores de la investigación. ¿Quiénes hicieron esa investigación? ¿Por qué? Porque muchas veces nos sirve para saber si son autores ya reconocidos en la temática o si son autores que no conocemos. Es decir, un, un grupo de investigación que se dedica constantemente a algo, ¿sí? A una temática determinada, ¿sí? Por ahí podemos llegar a tener mayor confianza tal vez, ¿sí? Porque sabemos que tiene una trayectoria en eso. Si decimos, por ejemplo, no sé, Laboratorios AstraZeneca desarrolló la segunda dosis de la vacuna, uno no se cuestiona, salvo por los inconvenientes que hubo y todo el lío que tuvo AstraZeneca con su vacuna, pero uno no se lo cuestiona tanto como laboratorio que puede elaborar una vacuna, ¿sí? Contra el COVID. ¿Por qué? Porque ya viene trabajando en eso, ¿sí? Ahora, si dijésemos, no sé, Laboratorios Pepito desarrolló una vacuna que va a ser repartida a toda la Argentina, uno dice, pará, ¿quién es Laboratorios Pepito? ¿Sí? ¿Quién, o sea, desde cuándo se está trabajando con este laboratorio? ¿Qué experiencia tiene? Entonces, el quién realizó la investigación muchas veces nos aporta información sobre esto. Si son autores ya reconocidos en la temática con trayectoria o si son autores nuevos. Que sean autores nuevos, que nunca hayamos mencionado en la temática, no significa que el tema vaya a estar mal trabajado ni nada por el estilo, ¿sí? Pero ya nos va dando una idea. El dónde. Tenemos que, cuando citamos una investigación, tenemos que decir dónde se realizó, ¿sí? ¿Dónde se realizó? ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le da también la característica de mayor cercanía y muchas veces la cercanía nos permite, por ejemplo, en una investigación cualitativa, nos permite saber si las poblaciones pueden llegar a tener alguna similitud, ¿sí? Si pueden llegar a tener alguna similitud. A su vez, el dónde nos habla muchas veces de la cultura donde se ha llevado a cabo una investigación, que muchas veces en términos de comunicación, en términos de salud mental, en términos de... puede generar, ¿sí? Culturalmente se pueden generar grandes diferencias entre una cultura y otra, ¿sí? Entonces, este, no va a ser lo mismo, por ejemplo, no sé, las situaciones que provocan estrés para los estadounidenses que para los argentinos, que para la cultura india, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es posible que ahí tengamos algunas variaciones, ¿sí? Que tengamos algunas variaciones, y eso muchas veces lo da el dónde, ¿sí? ¿Dónde se realizó la investigación? El cuándo. El cuándo también tiene que estar, consignado dentro del antecedente de investigación. ¿Por qué? Porque imagínense que, no sé, investigaciones acerca eh, de ¿qué podría ser?
del impacto que ha tenido, el impacto que ha tenido Netflix en el público, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien tiene el dato de desde cuándo está en órbita Netflix aproximadamente? Aproximadamente. La verdad que no sé, creería que 2010 o es. No, A ver, 2010. si no, Bien, sí, bien, bien. Bien, bien. Pero supongamos que sea de Bueno, dice que la fundación fue en el 97, así 2000, que le di un número muy, muy bien, o sea que viene, sí, viene hace un, viene hace un rato. sí. Bien. Pero fíjense que no es lo mismo hacer una investigación acerca de, por ejemplo, eh, la cantidad de público, la cantidad de consumidores que ha tenido Netflix hasta el 2019 que del 2019 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente esta situación de pandemia, por ejemplo, ha hecho que la gente permanezca más tiempo en su casa, ¿sí? Podríamos pensar que la gente ha permanecido más tiempo en su casa y que por ende tratar el servicio para poder ver series y y no tirarse un pozo, digamos, en el encierro, ¿sí? Entonces podríamos llegar a sospechar que el impacto ha sido mucho mayor durante la pandemia, ¿sí? Que antes de la pandemia, de los servicios de mensajería, es decir, todo lo relacionado a lo digital, ¿sí? Se ha disparado en este contexto de pandemia, ¿sí? Entonces fíjense que sería esperable encontrar resultados distintos si nosotros tenemos una investigación acerca del uso de las TICs, por ejemplo, desde 2019 en adelante, que el uso de las TICs antes del 2019. ¿Sí? Entonces esperaríamos encontrar resultados diferentes. Por eso es importante también saber el cuándo se hizo la investigación, en qué momento se hizo la investigación. ¿Sí? Eh, y por otra parte, porque también no es lo mismo, o sea, hay hechos que se dan, ¿sí? Hay hechos que se dan y que tienen una historia determinada. Podríamos pensar en los cambios que ha habido en relación a los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, si hacemos una investigación acerca de comunicación y violencia, por ejemplo, ¿sí? Violencia en la comunicación, no va a ser lo mismo una investigación o los resultados de una investigación en la actualidad que los resultados de una investigación de hace, no sé, 15 años atrás, por ejemplo, ¿sí? Donde el tema estaba en desarrollo, pero no estaba totalmente instaurado el debate dentro de la sociedad, no habían leyes que lo avalen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una investigación acerca de violencia en la comunicación va a tener resultados muy distintos si se ha hecho actualmente o si se ha hecho 15, 20 años atrás, ¿sí? Bien, esto también iría de la mano de pautas culturales, ¿sí? Las pautas culturales también han cambiado en relación a esto, donde ¿con qué muestra se trabajó? Esto también es importante, ¿sí? Esto también es importante porque nos da, y está un poquito relacionado con lo que veníamos viendo anteriormente, ¿sí? Si, ¿qué características comparte la muestra, nuestra muestra con la que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? O el grupo con el que vamos a trabajar nosotros, con esos grupos de investigaciones anteriores? ¿Comparten algunas características? ¿Cuáles son las características? Esas características que comparten son relevantes para para los factores o para las variables que nosotros estamos indagando, ¿sí? O no tienen mayor peso, ¿sí? ¿Cómo se seleccionaron? ¿Cómo se seleccionaron también? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, vamos a ir viendo que hay diferentes maneras de
seleccionar una muestra. Si yo les digo a ustedes, bueno, tienen que hacer entrevistas acerca de, no sé, esto de la comunicación intrafamiliar, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Elijan las familias que ustedes quieran. Bueno, listo. Entonces, una posibilidad es que ustedes, digamos, en este contexto sobre todo, elijan familias que sean más allegadas a ustedes, ¿sí? Elijan familias que sean más allegadas a ustedes. Y que por ahí uno pueda decir, bueno, nada, yo estoy rodeado de familias que tienen una comunicación más o menos buena, sin mayores inconvenientes, entonces uno elige, digamos, uno está tomando como muestra lo que se llamaría una muestra accidental, ¿sí? Aquellas familias que por accidente son conocidas nuestras y podemos nosotros llegar a entrevistarlas, ¿sí? Pero no es una muestra, cuantitativamente se diría probabilística, por ejemplo, ¿sí? Donde de todas las familias de San Luis yo elijo por sorteo 15 familias y me toca lo que me toca, ¿sí? Me toca lo que me toca. Entonces, ahí puedo yo tal vez llegar a encontrar otros patrones diferentes, ¿sí? Entonces, la forma en que ha sido seleccionada la muestra, quiénes componen la muestra, también son características importantes que hay que destacar dentro de los antecedentes de investigación. Se trabajó con y la cantidad también es otro aspecto que hay que mencionar. Se trabajó con 7 familias que residen en la ciudad de San Luis. Estas familias se eligieron en función de tal característica, ¿sí? Por la cercanía con el investigador, por lo tanto la muestra es de tipo accidental, o si no, podría ser una muestra que se llama intencional, ¿sí? Intencional, donde uno elige la muestra en función de las características, de que presenten alguna característica en particular, ¿sí? Son familias, se seleccionó a 7 familias, las cuales, no sé, han tenido problemas judiciales eh, no sé, por discusiones, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no estoy eligiendo cualquier familia para evaluar la comunicación, estoy eligiendo familias que en cierta manera han tenido instancias judiciales justamente por, digamos, llevar al extremo algunos patrones de comunicación, ¿sí? Entonces, la forma en que uno elige la cantidad, el tamaño de la muestra, las características que tiene, ¿sí? También son importantes. Eh, ¿Qué instrumentos o intervenciones aplicaron? ¿Sí? Eso también debe quedar consignado dentro de los antecedentes de investigación. Debe quedar consignado. Si se tomó lo que decíamos hace rato, si se tomó entrevistas, si se analizaron videos, si se tomó un cuestionario, si se tomó un test, ¿sí? O qué intervención se hizo, qué intervención se hizo. Se aplicó un taller de comunicación para las familias implicadas para evaluar el antes y el después, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces hay que detallar más o menos en qué consistió el taller, ¿sí? Un taller de 8 sesiones donde se aplicaron, entre otras, técnicas de relajación, meditación, roleplay, etcétera, ¿sí? Y obviamente los antecedentes de investigación deben hacer constar los resultados, ¿sí? Deben hacer constar los resultados, es decir, a qué resultados se llegó en esa investigación, ¿sí? ¿A qué investigación se llegó? ¿A qué investigación? ¿A qué resultados se llegó dentro de esa investigación? ¿Qué lograron? ¿Qué información sacaron acerca de esa muestra a la que le aplicaron un instrumento o una intervención? ¿Qué pasó con esa muestra? ¿Sí? ¿Qué pasó con la comunicación? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Qué cambió? ¿Sí? ¿Qué encontraron? ¿Qué características encontraron? Lo ideal es que por cada antecedente de investigación esta información se pueda resumir en unos 2 párrafos aproximadamente, ¿sí? Es decir, el quién, dónde, cuándo, con qué muestra, qué instrumentos de intervenciones y los resultados, que se puedan resumir en 2 párrafos más o menos, 2, 3 párrafos, ¿sí? Entonces, al igual que el criterio que yo pido para el marco teórico, ¿sí? En este caso también la idea es que sea lo más fluido posible, es decir, no puedo armar un párrafo para quiénes, otro para dónde, otro para cuándo. Entonces, vamos a ver después un ejemplo, es más, es lo que sigue.
vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de cómo se puede redactar, un antecedente de investigación, ¿sí? Por ejemplo, tema motivación para el aprendizaje, que motivación para el aprendizaje es un tema de un proyecto de investigación que tiene Mauro Sorolla, que era quien me acompañaba el año pasado en la materia. Pero fíjense, y acá está también lo que vos preguntabas, Emanuel, ¿sí? Acevedo Torres y Tirado Diego, F, entre paréntesis 2015, ahí está citando, ¿sí? En su trabajo, Análisis de los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje a distancia en alumnos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, fíjense que ahí les va dando datos acerca de análisis de hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje a distancia. Ahí está hablando de las variables, del tema que se ha investigado en este trabajo de Acevedo, Torres y Tirado. En alumnos de Ingeniería de Sistemas. ¿Se cortó? No, profe, se escucha bien. Tal vez yo lo interrumpí cuando abrí el micrófono, pero es para No, preguntarle, sí, dime. metodológicamente, digamos, estos antecedentes, ¿dónde deben ir consignados? ¿En el marco teórico también? Ahí vamos a ver eso, porque hay variantes en eso. Ah, ok, me Hay, adelanto, perdón. no te preocupes, no está en el Power, pero es información que está buena que me la hayas recordado porque vamos a ver cómo lo estructuramos, ¿sí? Vamos a ver cómo lo estructuramos. Hay dos maneras al menos. Pero sí, cualquier cosa sí, ahí vemos este ejemplo y ahí vemos en qué parte van los antecedentes de investigación. Fíjense que en este caso estamos hablando de, bueno, en primer lugar hablamos de los autores, ¿sí? ¿Quiénes realizaron la investigación? Acevedo Torres y Tirado Diego. Entre paréntesis tenemos 2015, tenemos el cuándo, ¿sí? En su trabajo Análisis de hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje a distancia, ahí tenemos cuáles son las variables que trabajaron, ¿sí? En alumnos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, ahí tenemos no solamente la muestra, ¿sí?, sino también de dónde sacaron la muestra, ¿sí? Y acá empieza a pormenorizar los detalles. Analizaron hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje de una muestra, acá nos da más características de la muestra, y nos dice que está compuesta por 64 estudiantes, que ha sido tomada aleatoriamente entre primero y quinto semestre, ¿sí?, del programa de Ingeniería de Sistemas a Distancia de la Universidad de Cartagena. Que haya sido tomada aleatoriamente significa que participaron, o sea, todos los estudiantes entre primero y quinto semestre de ese programa de Ingeniería de Sistemas podía participar de la muestra. Solo se eligieron 64, pero esos 64 fueron elegidos aleatoriamente o al azar, o por sorteo, por ejemplo. Podríamos pensarlo por sorteo. Entonces, el estudiante que era el número 65 tenía las mismas probabilidades de participar de la muestra, de ser parte de la muestra, que el estudiante número 2, por ejemplo, ¿sí? Es decir, antes del sorteo, ambos tenían la misma posibilidad de pertenecer a esta muestra, de participar de esta investigación. Solo que, bueno, se elige una cierta cantidad limitada, obviamente por razones de tiempo, de dinero, no se puede trabajar con la población completa, ¿sí? Entonces se elige una parte. Pero es distinto tomar estos 64 estudiantes de manera aleatoria, ¿sí?, que tomar los 64 estudiantes del curso que yo doy, por ejemplo, ¿sí? Y que sean todos de tercero. Y después elijo, no sé, 50 son de tercero, que son los cursos que yo doy, y 14 son, bueno, los que quieran participar entre primero y quinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muestra va a estar compuesta mayormente por estudiantes que tienen ciertas características, ¿sí?, ciertos hábitos de estudio. Si yo tengo estudiantes en tercer año, por ejemplo, los hábitos de estudio son distintos de los estudiantes de primer año, que recién ingresan a la universidad y que, como todos, andamos más perdidos que perro en cancha bocha. Entonces, el tema es la muestra. Si yo la elijo aleatoriamente, tengo las mismas probabilidades de elegir un alumno de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, cuyos hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje, al estar en una carrera, posiblemente puedan llegar a ser muy diferentes,
¿sí? El que está en quinto año, el que está en quinto año de una carrera, tiene una motivación para el aprendizaje que es distinta, ¿sí? Y posiblemente eso se cristaliza a veces en lo que uno dice, bueno, el primer año estudiaba para zafar y ahora, nada, si no entiendo algo no me presento. Por ejemplo, en quinto, si no entiendo algo no me presento. Entonces, esas motivaciones para el aprendizaje, ¿sí? Esas motivaciones para el aprendizaje y esos hábitos de estudio cambian con el tiempo y con el avance en la carrera. Entonces no es lo mismo elegirlos aleatoriamente que elegirlos a dedo porque son aquellos alumnos que yo tengo en una clase, por ejemplo, en un curso. ¿Qué más? Se les solicitó que respondieran de forma presencial a una versión modificada del cuestionario Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje. Ahí tenemos el procedimiento para levantar datos, ¿sí? Que es de forma presencial, y el instrumento de recolección de información, una versión modificada del cuestionario de Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje, ¿sí? En muchas ocasiones también, a veces lo que se pone ahí es, bueno, si es una versión modificada, ¿quién la adaptó a ese cuestionario? ¿Sí? O de quién es originalmente el cuestionario y quién lo adaptó. Los alumnos indicaron poca planificación de actividades académicas, problemas emocionales, inadecuada distribución de tiempo e incorrectos métodos de estudio. También indicaron tener pocas destrezas en la búsqueda de información. El 84.4% reveló no usar referencias bibliográficas y el 57.1% no conocía la estructura general de un trabajo científico. Bla, bla, bla. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas a un p-valor mayor a 0.05 entre hombres y mujeres, por lo que se infiere que los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje son iguales en ambos géneros. Toda esta última parte nos habla de a qué resultados, a qué conclusiones se llegaron. La primera parte indicaría más los resultados, ¿sí? Sobre todo en la parte donde están los porcentajes, ¿sí? Y en la última parte hay lo que se llama estadísticamente una prueba de hipótesis para la comparación entre varones y mujeres, que nos indica que no hay diferencias en cuanto a hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje, ¿sí? Es decir, eso nos permite pensar que los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje no dependen de ser hombre o mujer, ¿sí? Sino de otras variables, otras características, que pueden ser, por ejemplo, no sé, trabajo, por ejemplo. Si tiene trabajo, si trabaja o si no trabaja. Si convive con la familia o si vive solo, por ejemplo. Entonces, fíjense que muchas veces, estos antecedentes de investigación nos sirven para comparar con nuestra muestra. Y nosotros también podríamos dividir en nuestra investigación, si este fuera el tema, por ejemplo, motivación para el aprendizaje, podríamos ver si en nuestra muestra, ¿sí? Si en nuestra muestra de estudiantes de periodismo y producción de radio y TV, por ejemplo, en lugar de ingeniería en sistemas, si hay diferencias entre varones y mujeres en relación a los hábitos de estudio, ¿sí? Entonces nosotros, al momento de sacar de armar el apartado que se llama discusión, discutimos con otras investigaciones. Para eso nos sirven los antecedentes, para comparar nuestros resultados con otras investigaciones anteriores. Y decir, bueno, coincidimos con Acevedo Torres y Tirado Diego en que, por ejemplo, los alumnos presentan problemas emocionales y una inadecuada distribución del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de esta investigación, encontramos que entre varones y mujeres existen diferencias en relación a los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje. Teniendo las mujeres, por ejemplo, no sé, mejores hábitos de estudio y mayor motivación para el aprendizaje. O teniendo los varones mejores hábitos de estudio y mayor motivación para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los antecedentes de investigación, para discutir con otros investigadores nuestros resultados y ver, bueno, ¿coinciden o no coinciden? Si coinciden, se va fortaleciendo esta teoría, por ejemplo, podríamos coincidir en que no hay diferencias tampoco entre varones y mujeres en nuestra investigación. Entonces, eso reforzaría la idea de que la motivación para el aprendizaje y los hábitos de estudio no tienen relación en este caso sería el sexo,
en realidad, porque está dividido solamente entre hombres y mujeres, ¿sí? No está conceptualizado como género, me parece. Pero podríamos, digamos, ir reforzando esa idea, esa teoría, ¿sí? De que el sexo o el género no influye en los hábitos de estudio ni en la motivación para el aprendizaje. Pero sí lo hacen otras variables, ¿sí? Y eso lo podemos dejar también en las sugerencias. Se sugiere incorporar para futuras investigaciones variables tales como la convivencia de los estudiantes y si posee trabajo o no, la condición laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, listo, ahí ya estamos dejando, ahí ya estamos haciendo que la ciencia sea cíclica, ¿sí? Que las investigaciones se conecten unas con otras, porque nosotros decimos, bueno, hasta donde nosotros vimos pasa esto, ¿sí? Ocurre esto. Pero estaría bueno en otras investigaciones incorporar este par de variables para ver qué pasa. Pueden llegar a tener algún efecto, ¿sí? Bien. ¿Se entiende entonces hasta ahora cuál es la cuestión con los antecedentes de investigación? La diferencia, por lo menos, con lo que es el marco teórico. El marco teórico es justamente un marco teórico, ¿sí? Nos da las características de un fenómeno, pero a nivel teórico, mientras que los antecedentes de investigación nos presentan resultados lo más actualizados posibles, ¿sí? De investigaciones que se han realizado con resultados. Los antecedentes de investigación tienen todo esto: quién, cuándo, cuánto, dónde, con qué instrumentos, a quién y los resultados, ¿sí? Cosa que no tienen necesariamente el marco teórico. El marco teórico nos va a decir qué es, cómo se conceptualiza, qué características tiene un fenómeno, ¿sí? Bien. ¿Queda más o menos claro esta parte? Ahora entramos a esta distinción y dónde van ubicados los antecedentes y el marco teórico. Sí, profe. Sí, entiendo. Perfecto. Bien. A ver. Hay procesos de investigación que determinan que el marco teórico tiene que tener un apartado y los antecedentes tienen que tener su apartado, ¿sí? Es decir, desde ese punto de vista más estructurado, uno podría pensar que son dos cosas diferentes, conectadas, pero separadas para que se puedan leer una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, ¿sí? Yo estoy más de acuerdo por ahí, y a mí me gusta mucho más, que los antecedentes de investigación en el marco teórico vayan más integrados, ¿sí? Es decir, cuando nosotros mencionamos un concepto, tal como lo que decíamos de comunicación intrafamiliar, por ejemplo, que podamos definir qué es la comunicación intrafamiliar, qué características puede llegar a tener a nivel teórico, cuáles son las dimensiones importantes o relevantes de una comunicación intrafamiliar, y ahí, en ese mismo espacio, irme echando antecedentes de investigación. Y decir, por ejemplo, bueno, la comunicación intrafamiliar se define de tal y tal manera según fulano, de tal y tal manera según Mengano. En esta investigación vamos a basarnos en la concepción de Mengano, ¿sí? Eh, Mengano sostiene que la comunicación intrafamiliar tiene estas dimensiones: dimensión A, dimensión B, dimensión C, y las vamos caracterizando, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos importantes para analizar la comunicación intrafamiliar eh, puestos en términos de dimensiones, ¿sí? Y después, punto aparte, al respecto se han hecho investigaciones tales como la de González, Pérez y López en el 2017 acerca de la comunicación intrafamiliar, y ahí metemos el antecedente de investigación. Es decir, conceptualizamos, definimos, caracterizamos y metemos investigaciones, ¿sí? Entonces, para mí, es mi punto de vista desde la metodología, es más fácil para leer, ¿sí? Es más fácil para leer cuando uno pone el marco teórico y los antecedentes, le va mechando los antecedentes de investigación, que leer todo el marco teórico, donde leemos un concepto, las características, se engancha con el otro concepto, con sus características, pero después tenemos punto aparte y tenemos que empezar a leer las investigaciones sobre esas temáticas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cómo era el concepto que estaba
no sé, 10 párrafos más arriba, ¿sí? Entonces, por ahí tal vez tenemos la necesidad de volver hasta ese párrafo para releer el concepto de comunicación intrafamiliar y después bajar a ver cuáles son los resultados de la investigación, ¿sí? En cambio, de esta manera, si uno los va integrando, ¿sí? Si uno los va integrando, para mí la lectura es mucho más fluida, ¿sí? Y uno no pierde el contacto desde el concepto a las investigaciones que se han hecho. Entonces, son las dos maneras. Cuando ustedes hagan su trabajo lo pueden estructurar de cualquiera de las dos maneras, en eso yo no jodo, ¿sí? Las dos maneras son válidas, solo que a mí me agrada un poco más el tema de tratar de ir integrándolos, ¿sí? Tratar de ir integrándolos. Obviamente el tema de la integración de marco teórico y antecedentes es más compleja, ¿sí? Es más compleja que ponerlos por separado, porque si uno ya tiene los antecedentes de investigación, sabe que van todos en un orden u otro, en el orden que uno elija, pero van todos en el apartado de antecedentes de investigación, ¿sí? Y uno los ordena diciendo, bueno, respecto a estas temáticas o a las temáticas que se vienen desarrollando, las investigaciones más actuales indican que, y uno va, listo, va metiendo ahí todos los antecedentes de investigación uno atrás de otro, ¿sí? Integrarlos supone redactarlos de una manera que encajen con lo que uno viene diciendo en el marco teórico, ¿sí? Supone también que uno encuentra antecedentes que están en relación con las teorías que uno presenta en el marco teórico, ¿sí? Que no siempre puede ocurrir. Entonces, es un trabajo más complejo. Ya les digo, cuando ustedes presenten el trabajo de investigación, cuando ustedes hagan el trabajo de investigación, el diseño, eh, cualquiera de las dos modalidades que tomen está bien. Si ustedes ponen marco teórico y antecedentes abajo y ponen todos los antecedentes, está igual de bien. No es que lo voy a considerar mejor o peor porque a mí me guste más uno u otro. Está igual de bien, ¿sí? Porque lo que se pretende es que ustedes sepan buscar antecedentes de investigación que sean relevantes para contrastar con sus resultados, ¿sí? Bien, no sé si queda claro más o menos el tema de marco teórico y antecedentes. Son las dos maneras de ubicarlo. Sí, profe, quedó claro. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, me han quedado 4 valientes. Bueno que hayamos grabado la clase. Ya la voy a estar subiendo en breve. El material de antecedentes de investigación está dentro de los archivos del grupo. No voy a entrar en el tema de objetivos porque el tema de objetivos es un poquito más largo y nos queda poquito tiempo y además hay pocos alumnos, ¿sí? Así que, Profe, sí, ahí estuve leyendo por redes que creo que hay sí, muchos chicos que tenían problemas con internet puede en la ser. ciudad de San Luis. No sé si era problemas con Ah, Megacable, pero lo leí en bien, Twitter, así que no sé si será verdad o bien, no, bien, pero bien. Sí, podría Ah, ser. entonces, sí, eso Bernardo puede me ser. dijo a mí recién que nada, que se había quedado sin internet y bueno, Ajá, bien, por eso bien, empezó y bien. después salió. Sí, sí, me llamaba la atención por ahí que se habían conectado poquito, digo, bueno, algo tiene que haber pasado, algo tiene que haber pasado. Eh, pero bueno, bueno es que esté grabada la clase, así que ya la voy a estar subiendo entre esta noche y mañana, más tardar, para que ya la tengan disponible. Y bueno, y el material, ya les anticipo, está ya dentro de los archivos del grupo, así que si alguien quiere repasarlo, lo puede ir viendo ahí. Profe, perdón. Sí, sí, Yo soy uno de los que tengo problemas con internet y me bien. parece que no llegué a escuchar la respuesta que me dio con respecto a la ubicación de los antecedentes. Perdón por ser insistente, pero va No, no hay entonces, problema. justo se me cortó, perdón. Bien, mira, no hay inconveniente. Se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras. Por una parte, la manera más sencilla, más rápida, es poner un apartado para marco teórico, punto aparte, otro apartado para antecedentes, ¿sí? Los antecedentes generalmente van después del marco teórico, ¿sí? Esa es una posibilidad. Y la otra que yo les decía es armar todo junto, integrarlo, ¿sí? Marco teórico y antecedentes,
Entonces uno va mencionando, por ejemplo, como antecedentes el concepto, o como marco teórico, perdón, el concepto, lo caracteriza ese concepto, cuáles son las dimensiones que presenta, por ejemplo, ¿sí? Cuáles son las dimensiones de interés que presenta, qué características tiene, cómo ha evolucionado históricamente, y después, punto aparte, al respecto, existen investigaciones como la de fulano y mengano sobre este concepto que se realizaron en el año 2010, en tal lugar, ahí ponen el dónde, el cuándo, qué instrumentos utilizaron, con qué muestra trabajaron y a qué resultados llegaron. Es decir, uno va integrando, a medida que va hablando de un concepto, va presentando las investigaciones que se han hecho eh, al respecto, ¿sí? Entonces, eh, para mí yo les decía, digamos, esa es la segunda forma, ¿sí? La primera era presentar un apartado de marco teórico, todo lo que es marco teórico, punto aparte, un apartado de antecedentes y presentar los antecedentes de investigación. Está bien de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Está bien de cualquiera de las dos maneras. Yo tengo preferencia por una, pero no significa que vaya a calificar, llegado el momento, bien a aquella forma con la que yo estoy, con la que más me gusta a mí y no tan bien a la otra. No, el tema es que ustedes, a ver, lo que se quiere lograr es que ustedes sepan buscar investigaciones que sean relevantes para poder compararla con la de ustedes, ¿sí? Eh, y que, nada, que sepan dónde buscarlas y que sean pertinentes, ¿sí? Pero no se puede tomar cualquiera de las dos formas. Lo más sencillo por ahí es abrir en dos apartados distintos, marco teórico por una parte y antecedentes de investigación por otra. ¿Por qué? Porque se distinguen bien fácil. En el marco teórico, si ustedes hablan de comunicación intrafamiliar, ¿qué van a tener? El concepto, las dimensiones, las características, ¿sí? La evolución, algo de la historia de la evolución del estudio de la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Y en los antecedentes van a tener investigaciones donde va a haber un quién las hizo, cuándo las hizo, cómo las hizo, con qué instrumentos, con qué muestra y a qué resultados llegó, cosa que no está en el marco teórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno define en el marco teórico la comunicación intrafamiliar, está definiendo o está dando un concepto para cualquier comunicación intrafamiliar. En cambio, en los antecedentes de investigación no es cualquier comunicación intrafamiliar, es una comunicación intrafamiliar en una comunidad o en una muestra determinada, en un tiempo determinado, en un lugar determinado y con resultados específicos, ¿sí? Entonces, por eso a veces es más fácil y es más recomendable, incluso en las primeras investigaciones que uno hace, dividirlo en marco teórico por una parte y el apartado de antecedentes a continuación. Perfecto, profe, muchas gracias. Disculpe, pero no quería quedarme con esa duda. No te preocupes y no pidan disculpas porque mira, se les corta a ustedes, se me corta a mí también a veces, así que esto de internet es un lío para todos. Así que ni te preocupes, ni te preocupes. Otra pregunta, profe. Sí. ¿Hay algún lugar, Dime. obviamente nosotros vamos a tener acceso a los antecedentes, a las investigaciones publicadas, obviamente, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún lugar específico donde nosotros podamos buscarlas o debamos buscarlas? Sí, ahí tendrían que volver a lo que fue el Power de marco teórico, porque también sirve para los antecedentes de investigación. En el Power de marco teórico se mencionan algunas fuentes o bases de datos tales como Redalyc, Google Académico, Dialnet, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar, es más, es muy posible que ahí encuentren más antecedentes de investigación que marco teórico. Pero son las mismas bases, digamos. Sobre las mismas bases se buscan. Perfecto, profe, Y muchas gracias. No, de nada. El marco teórico además lo pueden complementar con libros o manuales, digamos, que no sean necesariamente publicaciones de revistas científicas. El concepto de comunicación, por ejemplo, uno lo podría tomar de una publicación, de un paper donde se define la comunicación, ¿sí? Pero también lo podría tomar de un manual, por ejemplo, o de apuntes de clases, muchas veces. Hay formas de citar. Si ustedes exploran el tema de las normas APA, ahí hay una síntesis, un resumen
porque es un manual completo el tema de las normas APA, pero si bien hay una síntesis o un resumen, uno puede citar un montón de cosas. Puede citar una canción, puede citar un video de YouTube, puede citar un Twitter, por ejemplo. ¿Sí? Gianfranco decía recién, yo lo vi en un Twitter. Bueno, si tuviese que hacer una investigación y tuviese que incluir ese Twitter tiene una forma específica de ser citado. ¿Sí? Una manera específica de ser citado. Entonces, que está contemplado dentro de lo que son las normas APA, por ejemplo. Y es bastante reciente, digamos, la incorporación de las citas de Twitter. Pero bueno, es posible hacerlo, ¿sí? No solo es posible, sino que hay reglas para hacerlo según o normas según esta institución. Bien. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Quedó muy claro. Bien. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a dejar acá. Y la próxima clase vamos a ir viendo el tema de los objetivos de investigación, ¿sí? La recomendación o la idea, ¿sí? Es que ya puedan ir pensando en algún tema que ustedes quieran abordar, ¿sí? Ya vimos el planteamiento del problema, vimos el marco teórico, vimos los antecedentes de investigación, ¿sí? Entonces, la idea es que grupalmente 4 o 5 personas, o 3 a 5 personas, puedan ir viendo algún tema que les interesaría investigar, ¿sí? La idea es que el tema sea más o menos actual, que esté obviamente en relación con la disciplina, ¿sí? Con la disciplina en la que ustedes se encuentran, y después el resto, el tema queda libre, lo eligen ustedes. Traten de que sean temas de los cuales puedan encontrar información, ¿sí? Y le vamos a ir dando de a poquito la forma de un problema de investigación, ¿sí? Empezamos con el tema en general y después le vamos a dar la forma de problema de investigación. Dentro de ese tema, ¿qué es lo que nos interesaría saber? ¿Sí? Dentro de ese tema, ¿qué es lo que nos interesaría saber? ¿Qué cuestiones queremos averiguar acerca de esa temática? Y vamos buscando la información que tengamos disponible, ¿sí? Ya voy a estar, ahora en la semana voy a estar tratando de colocar la consigna un poquito más formalmente dentro del grupo, ¿sí? Pero la idea de este práctico, que ya va a ser el trabajo final, digamos, de la materia, es esta, ¿sí? Arrancar con un problema de investigación, buscar información, tanto teórica como las investigaciones realizadas sobre esa temática, ¿sí? La próxima entonces abordamos los objetivos y ya abordando el tema de objetivos ya vamos cerrando como la primera parte de este práctico. Buenísimo, profe. Así que bueno, nada, estamos en contacto, cualquier cosa, y cualquier duda que tengan la consultan por el grupo, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Perfecto, profe. Nos vemos. Bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. De nada, hasta luego. Que estén muy bien.